Lo primero de todo, segundo saludo del día, tío. Gracias, un placer estar con vosotros. Lo más importante, yo te traigo aquí por dos motivos. Por un lado, porque tienes una visión de la fisioterapia que la gente no tiene, y esto, por mi experiencia, es más detrimento de la gente que porque tú hagas cosas extrañas. ¿Qué pasa? Que la visión que tú traes y que ahora poco a poco estás desarrollando es verdad que es muy desconocida. Entonces, por un lado, para que tú nos cuentes, ahora entramos en eso. Y por otro lado, porque cuando yo empecé el podcast, todo el mundo me decía, pero si tú lo que tienes que hablar de política, entonces como a ti te encanta la política y te encanta la economía, pues ahora hablamos también un ratito. Por lo que, lo primero, preséntate y explícanos un poquito qué haces. Bueno, pues primero agradeceros a todos los que estéis escuchando, a Antonio por haberme invitado a este ratito que teníamos muchas ganas de compartir, sobre todo porque lo planteábamos siempre desde la visión de hablar con libertad, lo que parece que en muchas ocasiones, tanto en el campo profesional, que ahora hablaremos, como en el campo político, económico, parece que a nada que se tiene una opinión ya se te encasilla, se polariza y la gente se te echa encima. Y creo que tu podcast, y en este caso, bueno, gente que creo que no es que piense con nosotros, simplemente que es disonante y que le apetece escuchar algo que no sea un único mensaje, pues agradece. Así que antes que nada, siempre agradeceros. Y bueno, en este caso soy Miguel Ángel Cano, llevo unos cuantos años dando por saco en redes sociales. Ahora tenemos un proyecto muy ilusionante que daremos dentro de poquito a conocer, que va con el mundo como vosotros del CrossFit, de la fuerza, del entrenamiento que nos apasiona. Pero básicamente mi vida profesional, que llevo ya casi, bueno, más de 15 años en esto, empezó desde el mundo del entrenamiento, luego se derivó a la fisioterapia, porque empecé a tener sobre todo muchos clientes con polipatologías y eso me hizo ahondar y hacer la carrera de fisioterapia. Y luego, bueno, pues múltiples estudios, ahí tengo un doctorado un poco en stand-by precisamente por toda la situación que pasamos todos de COVID y luego ya un poco a nivel personal, porque en España tampoco se valora el tema de hacer doctorados. Y nada, ahora mismo pues soy el CEO de Málaga Sport Clinic en Málaga y tenemos también la empresa de redactación y entrenamiento como negocio de formación, donde intentamos dar una formación eminentemente práctica, que es lo que yo siempre he echado de menos en muchas de las formaciones que he recibido. Y eso más o menos es ahora mismo mi campo profesional, atender pacientes, el negocio nuevo que vamos a empezar dentro de muy poquito con mi pareja y en la parte de la formación. Y que esto pues al final te deje tiempo libre para disfrutar de la vida, que es lo que Que se pasa de la es carrera. lo Sí, complicado, claramente. sí. Vale, has dicho que llevas unos pocos años en redes. Yo he visto vídeos tuyos con Power Explosive. Correcto. No me voy a meter ahí ahora, innecesario. Pero bueno, que no son unos cuantos de años, son muchísimos años. O sea, ¿hasta 2013, 2014. hasta qué punto ves tú importante en tu trayectoria y sobre todo en todo lo que has conseguido el haber empezado en redes sociales? Pues no voy a decir nada nuevo, o sea, todos sabemos el peso que tiene una red social, todos sabemos que es importante la marca personal, la cuestión es que lleva tiempo, es un trabajo. Hasta hace 5 años, 6, el que se llamaba creador de contenidos lo miraban raro, ahora ya todo el mundo dice o quiere ser youtuber o quiere ser influencer. No es que esté mejor o peor visto, pero sí que es verdad que cada vez está la gente más familiarizada. Y al final la importancia era importante hace 10 años, cuando era más desierto, es importante hoy y será importante dentro de 10. De hecho, lo único que gana es mayor relevancia. ¿Qué pasa? Pues que esto es un trabajo y en muchas ocasiones yo sobre todo lo que he pecado muchísimo es que no me lo tomaba como un trabajo, lo tomaba como una pasión añadida a mi trabajo. Sabía que mostraba así pues resultados, casos con clientes y eso me iba a reportar a mi propio negocio, pero no lo hacía de manera estructurada. O sea, lo hacía un poco pues por romanticismo. Yo me acuerdo, una de las primeras frases que tú me dijiste, de cuando ya empezamos a hablar de negocio y tal, redondo, me dijiste, pues claro, yo te conocí por las redes, fue como, coño, cada vez que pongo algo de mi servicio de venta, pierdo seguidores. Y dije, joder, un tío que ya tenías en aquella época 30 y pico mil seguidores, que está todo el día compartiendo contenido de valor, que ha abierto una clínica en Málaga de puta madre y que pone algo de venta y pierde seguidores, tiene que ser un tema muy desagradecido. Pero bueno, es verdad que también a ti te ha traído mucho. O sea, y tu marca personal, por lo que yo veo en redes sociales, es potente. Y haciendo paralelismo con otra gente que yo sigo,
muchas veces traes cola y tienes hate y eso es porque la gente está pendiente tuya. Para lo bueno, para lo malo. Pero lo que Miguel Cano hace, la gente lo ve y lo compra, obvio. No podemos al final gustar a todo el mundo, ni lo pretendo. Creo que cuando además tienes convicciones firmes, llámense ideológicas, creencias, siempre vas a despertar ciertas asperezas. Siempre que no dices sí a todo, muchas veces más todavía vas a llamar la atención y vas a tener más gente en contra. Entonces eso no, nunca lo veo como un problema. La cuestión es un poco lo que tú planteabas, hasta qué punto nos enseñan en las universidades, en nuestras casas, a monetizar nuestro trabajo, hasta qué punto nos enseñan a vendernos, porque todos vendemos nuestro trabajo. O sea, el marketing o el neuromarketing no es malo, la cuestión es que sea Y mínimamente el no ético. sentirte mal por vender. Ya no es solo Claro, saber claro, vender, claro, es claro, no sentirte mal por vender claro. porque tú estás ofreciendo un servicio donde estás ayudando a una persona Sí, a lo que sea, sí, desde una patología, oye, mira, yo no tengo ninguna patología, pero es que quiero mejorar mi rendimiento. sí. O es que, como en mi caso, es que quiero ganar X medallas, o es que me quiero ver los abdominales. Hombre, no tienes un problema, pero te estoy ayudando, evidentemente, Sí. a que consigas tus objetivos vitales. Por eso, pues, yo tengo que comer. Exacto. Es muy complejo porque al final, cuando te muestras en redes sociales y llevas tanto tiempo como en este caso yo, dando consejos, la gente se cree que esos consejos no son los que vayan de manera gratuita o no. Tú aportas valor y obviamente yo no espero nada de esos vídeos, pero sí con gente que te contacta por privado, muchas veces está esperando también que le soluciones sus problemas por privado. Y es cuando simplemente le cuentas cómo trabajas, que tienes un sistema de asesoría, que das un servicio presencial, online, etc, etc. Y claro, hay muchas veces cuando la gente dice, ah, no me puedes, digo, no, primero, pasa mucho en el campo del entrenamiento y la fisioterapia, pero sobre todo en la fisioterapia con el tema del dolor, que la gente se piensa que tú por telequinesis vas a arreglarle porque ellos te cuenten su cuadro clínico. Tú me cuentas tu cuadro clínico y yo sé más o menos una hipótesis de qué podría pasarte, pero obviamente casi en la mayoría de casos necesitamos que la persona se persone, no porque, de hecho, a mí, ahora hablaremos de escalabilidad de negocio y que el problema del one-to-one es ese, que yo dependo de mi tiempo para funcionar o trabajar con una persona y es un factor limitante gordísimo. Pero la gente, con la sociedad que hemos creado de todo rápido, todo gratis, es verdad que le cuesta, ¿no? Y es como que, ah, bueno, claro, cobras por este servicio. Hombre, claro, me dedico a esto, tengo una clínica porque me dedico a esto y obviamente no tengo una red social porque me gusta exponerme, porque hay gente que entiendo que sí le guste, pero yo cuando se habla, no sé a partir de qué número de seguidores te conviertes en un influenciador, porque a mí me han llamado muchas veces eso, influencer o algo que yo no me siento identificado, yo lo que hago es compartir mi trabajo e intentar que esa información que yo destaco ayude a más profesionales y ayude a gente a poder solucionar o por lo menos a tener una idea más amplia de lo que es el cuerpo humano. A partir de ahí, ya es un poco, obviamente, vivimos de ello, ¿no? Además, hay una cosa que me llama la atención y es, como te has dicho, el cuadro clínico, porque cuando tú tienes que ayudar a una persona, yo, por ejemplo, planteo también una anamnesis, ¿no? Le pregunto qué pasa, tal, qué no puede estar pasando. Hay tantísimos detalles que, primero, a mí es muy raro que me rellenen bien un cuestionario diciéndome no, tal. Eso ya es muy extraño. O sea, Sí, eso es de entrada. Y segundo, que tú al final le estás preguntando a una persona por cosas muy personales totalmente. que tampoco te lo va a poner en un cuestionario online. Entonces, ¿qué me estás contando? Si aquí tú sabes que requieres de mi tiempo, de que nos veamos, de que sea un proceso. Vamos a poner un ejemplo muy obvio. Algo que yo me encuentro, por desgracia, muchísimo. Ujú, El tema de las chicas con la anemia y tal. ujú, Joder, pues ahí lo primero que te tengo que preguntar es por la menstruación, por cierto claro, tipo de patología, por una historia clínica. Son cosas pues, muy personales y muchas ujú, veces, por desgracia, muy tabú. ¿Qué ujú. pretendes? ¿Que yo te lo resuelva Sin saberlo. no, hazte una analítica y después te comes lo otro? No, no. Claro. Entonces, claro, en la fisioterapia, pues ya ni te cuento. Entonces, empalmando con este tema, te traigo aquí porque ahora se está poniendo más de moda y tú eres uno de los grandes Ujú. precursores. Corrígeme las palabras, ¿vale? Porque a ver si me Sí, equivoco. La neurología, sí. ¿no? Cuéntanos un poquito sobre esto y sobre todo pros y contras, o llámalo como tú quieras, tú ya lo Ujú. enfocas, con las terapias más convencionales, desde la manipulación a, pues, por ejemplo, la punción seca o los electrodos o lo que tú trabajes. Primero hay que aterrizarlo en el contexto científico, porque aquí siempre es una constante lucha entre qué es y qué no es científico. Creo que todos nos gusta el trabajo basado en evidencia porque nos da cierta claridad dentro de la oscuridad, pero si cogemos estudios, revisiones y metaanálisis que tengan evidencia fuerte sobre, por ejemplo, en fisioterapia lo que se hace, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de cosas que hacemos en fisioterapia, exceptuando el ejercicio terapéutico, barra entrenamiento de fuerza o entrenamiento aeróbico,
tienen todas baja calidad o moderada calidad o no tienen evidencia. Entonces, partimos de la base de que prácticamente todo lo que hacemos muchas veces en una consulta, pues diríamos que es poco menos que el placebo. Ahí, ¿qué pasa? Que hay muchos profesionales muy buenos que, bueno, que tienen ciertas herramientas, llámese punción, llámese neuromodulación, llámese osteopatía, llámese terapias manipulativas, llámese técnicas manuales ortopédicas, da igual, yo no le pongo un apellido porque al final todo entra o se aúna dentro de la fisioterapia. El problema siempre dentro de cada carrera es que intentamos obviamente tener como grado de especialización y ahí es cuando empieza a sonar el nombre de la neurología, que la neurología al final es como la neuromodulación, todo es neuromodulación, ¿vale? Que nos dé la exposición solar ya es neuromodulación, que tu pareja te acaricie y te cante al oído es neuromodulación sensorial y al final es todo neuromodulación. Ahora que yo he subido contenido en redes y bueno, siempre intentando hacer desde el respeto y desde el cariño, está el neurotodo, ¿vale? Entonces todo lo que empiece por neuro, bien, ya vende y eso es un poco la eclosión que ha tenido la neurología funcional o compañeros, por ejemplo, que se ponen el AK o el apellido de neurología funcional o que han hecho, por ejemplo, PDTR, que es una formación que yo siempre hablo y recomiendo. Que de hecho yo estoy recibiendo, que hablan también de neurología funcional. Al final el concepto de neurología es todo, es como el concepto de biología y El tendremos que otro hablar. día, permíteme que te corte, Sí, vino a dar una charla al box un colega mío, José Nevado, que también es sí, nutricionista, que es de Granada, sí. que ya lo traeré mundial podcast, y se pegó un rato diciendo, es que ahora gente con el PNI, la psiconeuroinmunología, ahora todo es PNI, ahora no sé cuánto. O sea, al final, los problemas que tenemos los nutricionistas son los que tenéis los fisioterapeutas o los Exactamente entrenadores. Es iguales. que es lo mismo, lo mismo. Sí, Sigue, sigue. sí. Claro, es que hablamos de ciencias básicas y hablamos de conceptos que en primero de la carrera pasan por encima de nosotros. Yo siempre hablo de dos conceptos. Tú puedes coger el conocimiento o simplemente que el conocimiento pase por delante de ti. Y en la mayoría de ocasiones ese tipo de asignaturas que son, hostia, neurología, tal, pues la pasas como asignatura totalmente fumable en la carrera. Te hablan de reflejos primitivos totalmente fumables. Te hablan de arcos reflejos, de que todo lo que pasa en nuestro cuerpo se da por arcos reflejos. Pues igual, pero luego llegan y te enseñan 200 técnicas para valoración de hombro, por poner, porque yo soy una de las cosas que más veo a nivel de patología de lesiones y que me viene a la clínica. Y claro, el alumno lo único que ha sido informado es que pasa en el hombro cosas tendinosas, cosas musculares o cosas articulares. Fin, game over. Y ahí es cuando el concepto neuro se olvida y todo es músculo esquelético, aunque la gente le acuña el neuromúsculo esquelético, pero luego realmente cuando valora y evalúa, nunca se tiene en cuenta ese factor intrínseco nervioso. Entonces, es muy necesario el que se cree, vamos a llamar marketing a través de lo neuro. Lo que pasa que a mí es un marketing que me gusta establecer de manera clara para que el alumno o la persona que lo vea no se piense que es magia, porque es lo que está pasando a nivel de redes sociales, de compañeros en los que entre ellos me incluyo, que a veces no sabemos subir bien el contenido, por decirlo de alguna manera, porque parece que hacemos, es verdad que se tienen unos resultados espectaculares en muy pocas sesiones y sobre todo digamos que la fisioterapia que a mí me enseñaron hace unos años no tiene nada que ver con lo que yo hago a momento de ahora. Hay gente que me discutirá y me dirá, pues esto es una pseudociencia, pues esto es tal, sobre todo porque, por ejemplo, en lo que se basa esta corriente o con lo que se trabaja es con un test muy sencillo que viene desde la kinesiología, que es simplemente un test que no es de resistencia isométrica, que simplemente es mantener el tono basal, donde pedimos al paciente una mínima resistencia y aquí medimos varios reflejos, reflejo espinal, reflejo miotático. A partir de ahí, como la prueba ya viene de la kinesiología y parece que, y esto es algo, comparaciones que son odiosas, parece siempre que Portugal ha estado por detrás de España en el PIB, al igual que si nos comparamos con Suecia, pues España es el culo del mundo, pues esto es igual. Es que lo que viene de Latinoamérica es malo porque nosotros aquí somos mejores. Y claro, esos agravios comparativos que para mí son deleznables, cuando llegamos a la conciencia, que es lo que yo le digo a los alumnos y es lo que yo también explico en los cursos, es ahora mismo yo cruzo la información con diferentes test y herramientas, pero un test que es cero doloroso, no cuesta dinero, es un test de reflejo, tan sencillo como medimos un reflejo espinal, perdón, un reflejo miotático o un reflejo tendinoso, pues medimos varios reflejos simplemente pidiendo a la persona que mantenga el tono, ¿bien? Y nosotros vamos tocando diferentes receptores. En esto se basa un poco el concepto básico, ¿bien? De todo de lo que ahora está como un poco
no sé si decir de moda o volvemos a igual, al grado de la polarización. Parece que la gente, sobre todo en diferentes profesiones, tiene que ser pro PNI o no puede ser un poco PNI. Tienes que ser a muerte con el PNI, a muerte con el entrenamiento de fuerza, en vez de entender que cada cosa puede ayudarnos y cada, digamos, sector o cada herramienta va a ser precisamente, a lo largo de la redundancia, una herramienta que nos ayude. Entonces, para mí, llámese neurología, yo, por ejemplo, lo que imparto son cursos de sistema somatosensorial, porque desde que salí de la carrera me di cuenta de la importancia de, por ejemplo, que tenían los pares craneales, ¿bien? O la influencia que tiene un trigémino a nivel de transformación de información a diferentes partes del cerebro. Esto lo que hace es que en ti crea muchas dudas e inquietudes y tú dices, coño, pero si en la carrera solo me han enseñado terapia manual, masaje, osteopatía, los que nos dieron osteopatía y luego hicimos formación complementaria de osteopatía. Luego haces punción seca, neuromodulación. O sea, yo tengo gastado miles y miles de euros en formación, pero nadie me hacía entender, como ahora yo intento enseñar a mis alumnos, el que el cuerpo al final entiende de una jerarquía, entiende de unas órdenes de información que prevalecen respecto a otras, porque nadie podrá discutir que la función digestiva es importante, pero que hay una función más importante de la digestiva que es respirar. Si corta la respiración a una persona durante varios minutos, vaya, casualmente fallece. Pues esto pasa así con todo, ¿no? Que hay diferentes órdenes que el cerebro jerarquiza o dan mayor orden de importancia. Y esto es un poco en lo que se basa, llámese neurología, o a mí es que no me gusta ponerle ese apellido porque trabajo y estimulo la vía sensorial, por eso yo imparto cursos de sistema somatosensorial. Pero al final todo es neurología, ¿bien? Al igual que todo es biomecánica, cuando la gente dice, pero claro, la neurología va, no, coño, el movimiento humano, tú estás valorando reflejos neurológicos a la par que la biomecánica, entonces son ciencias básicas. Y ahí es donde yo eh, aterrizaría el conocimiento y me parece bien que utilicen como herramienta de marketing ponerle neuro lo que sea o neuro tal, porque todos lo hacemos, pero sí que es verdad que hay que ponerlo en el contexto y el contexto es que esto está cambiando la fisioterapia, sí, claro. O sea, yo hace 2 años para acá, sobre todo los dos últimos que llevo cambiando de manera, vosotros que venís a consulta de hace un tiempo, nosotros llevamos en Málaga 3 años instalados, yo me vienen pacientes todavía de Madrid, de la época que tenemos la clínica allí, y me vienen a Málaga y me dicen, joder, has cambiado totalmente tu forma de trabajo. Digo, claro, digo, porque creo que esa es la manera en la que todo profesional debería de estar, salvo que simplemente tenga un tornillo y tenga que meter una arandela o una tuerca, que va a ser siempre un trabajo mecánico. Mi trabajo es entender el cuerpo humano y dentro de 10 años seguiré estudiando, sabré más y sobre todo intentaré irme a lo que más resultados dé, sobre todo porque lo que quiero es ayudar, que esto es algo que siempre intento dejar lo más claro posible cuando me hacen una entrevista o cuando tengo un paciente que digo, yo solo estudio para intentar ayudar más y para no tener al paciente meses o sesiones y sesiones y sesiones, que es como nos vienen muchos pacientes muy cansados de la fisioterapia convencional porque obviamente no ha funcionado. ¿Bien? ¿Y por qué? Porque al final, primero, se ha evaluado o se ha valorado, como antes comentabas, un 1% de lo que debería haberse evaluado realmente. Y luego, que hablo mucho y con todo el cariño y todo el respeto a los médicos, pero si yo solo sé, vamos a poner aquí un martillo que es la cirugía y un torpedo que es tomar fármacos, pues si solo tengo estas dos herramientas, obviamente contigo voy a utilizar una de las dos. Es que no tengo más. La cuestión es que hay un gran almacenaje de herramientas que es lo que tenemos que estar abiertos para conocer. Y en este caso, pues desde unos años para acá se ha puesto de moda, ¿no? el concepto de neurología funcional, porque va más a través de ese sistema sensorial, de entradas y salidas de información, y gracias a esa estimulación tenemos buenos resultados que tú también lo has probado en tus carnes, son por lo menos diferentes, o lo que yo le digo siempre a los alumnos, que le den la oportunidad. O sea, que luego lo que ya hacíamos, que oye, qué maravilloso, que yo sigo utilizando técnicas de neuromodulación, sigo trabajando con terapia manual, pero ya es un porcentaje mucho menor que lo que venía haciendo. Y el dicho siempre de si caminas siempre por el mismo camino, pues no esperes llegar a lados diferentes. Pues esto es igual. O sea, no puedo seguir si sabiendo, no sé, vamos a poner un porcentaje. Antes el 30 o el 35% de mis pacientes no tenía ningún tipo de respuesta y no tenían mejora conmigo. Ahora vamos a decir que es el 5 o el 10. Bien, pues claro, no solo ayudo más en menos tiempo, sino que ayudo a más espectro de la población. Si ya vamos buscando el factor negocio, el factor resultado, pues obviamente eso te hace crecer. Y eso hay gente que no lo entiende. ¿Por qué? Porque tiene una forma de trabajo que a mí me cuesta tiempo, calva, canas, el pararme y decir, coño, hoy tengo que estudiar 2 horas. Mañana estudio tres. Mañana, joder, solo tengo una hora, estudio una hora. Y así es toda mi vida. Es todos los días me levanto y estudio.
Pero hay gente que yo entiendo que tiene su forma, su metodología, que no critico, en la que cuál es sota, caballo y rey. Y ya ahí, pues todo lo que entre nuevo, no, le genera disonancia. Yo creo que aquí la clave es lo que tú has dicho antes, que es el concepto de cruzar información. Tú eres un tío que primero que sabe mucho y que se preocupa de seguir aprendiendo. Y segundo, de que, hostia, yo puedo estar aplicando más una estrategia, luego en 5 años puedo estar más aplicando otra. Pero yo la información no la desecho porque haya aprendido algo nuevo, sino que las voy cruzando, las voy trabajando. Puedo ver también si un paciente está más reacio o menos a trabajar esto si no me voy con lo otro. Puedo evaluar resultados. Al final las personas no somos sistemas cerrados. Tengo que ponerme, trabajarlo, evaluarlo y sobre todo, y lo más importante para mi gusto, es evaluarlo en el tiempo. Porque una vez que el paciente sale de la clínica, en muchos fisioterapeutas, igual que en otros profesionales, ¿no? Igual que en este caso el médico que has dicho antes, oye, el paciente ha salido de la clínica. ¿Qué más sé yo sobre el paciente? Absolutamente nada. Lo complicado es evaluarlo en el tiempo. ¿Cómo ha evolucionado el dolor? ¿Cómo ha evolucionado el rendimiento si es un atleta? ¿Cómo ha evolucionado su conocimiento, su percepción de ese dolor o de esa disfuncionalidad? Ahí es donde está verdaderamente lo complicado y donde tú, ahí para mi gusto sí lo trabajas bien. Por ejemplo, el otro día, me acuerdo que fuiste conmigo, vale, si tú puedes estar aplicando cualquier protocolo, pero tanto lo que practicamos hace 3 años como lo que hicimos hace 2 meses iba enfocado a que a mí me dolía en un power clean y a mí no me puede doler en un power clean. O sea, no se me está yendo el foco. Se me puede ir cambiando las herramientas, pero no estoy cambiando el objetivo. Y eso es lo que muchas veces los profesionales fallan, tanto en la nutrición como en la fisioterapia. Por ejemplo, te hablo de nutrición porque es mi campo, pero no, es que tú tienes que ser, yo qué sé, vegano. Oye, está perfecto, pero es que todo el mundo no tiene por qué ser vegano. No, es que esto ya es peor, no, tiene que ser keto. Si me estás cambiando una herramienta, por ejemplo, para tu salud, que puede ser el pasarme a un patrón vegetariano o vegano, a un objetivo, no te equivoques. Una cosa son las herramientas y otra el objetivo. Y tú eso lo tienes muy claro también por lo que estudias y por la experiencia que llevas a acumular y sobre todo por el proceso de empatía y humanización ante el atleta o cualquier persona que te llegue, evidentemente. Es que al final lo que tenemos que entender es que la persona ve que viene con unos objetivos nutricionales, de entrenamiento o de dolor, lo que quiere es mejorar. O sea, siempre va a querer mejorar, no quiere estar mal, no quiere tener X grado de obesidad, no quiere, o sea, quiere estar mejor. Todo nos debería o nos debe preocupar nuestra salud y la salud es integral y es innegociable. Entonces ahí lo que pasa es eso. Yo creo que siempre es yo sobre todo en el mundo de redes sociales lo que veo es un ego desbordante, un ataque sobre ataque como defensa porque tengo miedo a algo que yo no sé hacer y a lo primero que me muestran algo que me genera disonancia o el efecto, como yo digo, wow, que es lo que pasa con un poco con el tema de la neurología o el trabajo somatosensorial, que como genera tanto efecto wow porque son estímulos que no solo funcionan agudos, sino que, pues el otro día una paciente me comentaba que se le había dejado de caer el pelo después de la sesión. Claro, sabes que generas cascadas hormonales y que eso hace que, y la chica estaba tomando pues antialopécicos, se estaba medicando, estaba yendo a diferentes profesionales y me decía, no, no, ha sido claramente después de esto. O gente que recupera el olor y el olfato. Claro, después de una sesión tuya y como decirme, o mejorar las relaciones sexuales, o esto no te lo enseñan en primero de fisioterapia, ni en segundo ni en tercero. Entonces, pero son cosas en las que precioso saber que podemos tener ese efecto sin una máquina de 150.000 euros o sin un superfármaco de otros cuantos millones que ha costado solo el sacarlo. Estamos tan acostumbrados a que nuestro cuerpo no funcione o sea dependiente de algo que te vendan alrededor que, coño, entiendo que choque y entiendo que genere mucha incredulidad o ese efecto de, están haciendo, son chamanes, hacen magia. Bueno, yo lo aterrizo siempre al lado científico porque cuando doy formaciones, claro, la gente alucina porque dice los apuntes, coño, es que me han soltado aquí chorreo de 400 diapositivas que cada diapositiva tiene un estudio y es una revisión sistemática diferente. Digo, sí, sí. ¿Y te lo has leído entero? Digo, sí, sí, claro. Obviamente todo lo que meto en mis formaciones me lo leo entero, de cabo a rabo y veo si el estudio está mejor, si el estudio está peor, pero obviamente hago toda esa revisión crítica porque lo que estoy haciendo está basado, volvemos a lo mismo, a ciencias básicas. ¿Qué pasa? Pues que en el momento en el que rompes un poco con ese cliché o ese dogma, hay mucha gente que se te echa encima. Pero bueno,
esto es, eso, las redes sociales, es la sociedad en la que vivimos. Y que me acabas de decir que no te hace falta esas máquinas, pero que tú eres el primero que invierte en esas máquinas, que ahora te has comprado otras, si no recuerdo mal, para lo de dormir. Y también estamos hablando de que Miguel Cano tiene una clínica que se llama Málaga Sport Clinic, donde hay clases más o menos de fuerza, hay entrenamientos personales o cosas así. Creo que has tenido clases hasta rollo pilate, que luego las ponías de sentadillas, si no me equivoco. O sea, yo realmente lo que estoy trabajando es el espectro de la funcionalidad y de la salud. Por eso, cuando me estabas diciendo, no, es que si el pelo, que si la función sexual, incluso lo que sea, joder, es que estoy trabajando la salud, estoy trabajando desde dentro. ¿Qué efecto puedo tener? Pues Dios sabe, porque Dios sabe la patología que me voy a encontrar. Una vez que tengo una persona que está enferma, que tiene un problema, si yo voy paliando ese problema desde las herramientas que tengo, pues hombre, me puedo encontrar, gracias a Dios, de todo. Claro, claro, y al final es ayudar. O sea, está claro que todos tenemos que tener unas bases. Yo siempre, el principio nocere, ¿no? De no hacer daño por la acción que yo hago, ¿no? Que eso, exacto, la iatrogénesis médica y, pues, por supuesto, yo todo lo que haga siempre tiene que tener un beneficio y nunca va a tener un perjuicio en ningún tipo de plano. Pues claro, cuando yo, a través de, por ejemplo, la estimulación sensorial, ya no tengo que funcionarte, ya no tengo que hacerte una técnica X que puede suponer a lo mejor un mayor, no daño, pero simplemente un estímulo que a lo mejor sea inespecífico y luego te genera una molestia, ¿bien? O simplemente cuántos pacientes o cuántos clientes que han acudido a un fisioterapeuta no han recibido un sobamiento del trapecio y luego a lo mejor han estado una semana baldados o con dolor de cabeza o etc, etc. Pues yo he tenido así pacientes por doquier, entonces cuando tú ya eso lo intentas evitar o no es necesario hacer ese tipo de técnicas, pues claro, choca sobre todo a los que están dentro del campo, pero al paciente o el cliente, porque siempre los alumnos me preguntan, pero tú esto cómo se lo planteas a nivel de marketing al cliente que te sacas así, haces tal, tocas aquí, tocas allá y se te queda con cara rara. Digo, muy sencillo, es que se lo notan. O sea, en el momento en el que tú notas que algo te mejora, tú dices, coño, yo no sé, y no intentan entenderlo. Hay gente que sí, que dice, coño, quiero saber más sobre esto. De hecho, he tenido pacientes que han venido luego a las formaciones, pero lo que quieren es mejorar, ya está. Entonces, ahí no veo dónde está el hecho de sentirse un poco constantemente atacados o criticando a profesionales, porque yo esto es como los artistas. A mí me puede gustar Bad Bunny o no, y me puede gustar Miguel Bosé o no, pero yo, cualquier persona que se expone y que su profesión además es vista por miles de personas, nunca lo criticaré, nunca. Igual que no criticaré ni al entrenador, ni al nutricionista, ni al fisioterapeuta, aunque me venga un cliente y me venga rajando pues si fui a no sé cuánto, no, porque no sé el contexto. Yo he sido el primero que he caído en el error de decir, mira los que hacen en el Madrid, que no saben ni hacer sentadillas, tal. Yo no sé qué está pasando en el Madrid. Yo ya no critico eso. No criticaré que si veo que utilizan pues un Bosu constantemente, como ha pasado, pues a lo mejor sí salgo diciendo, oye, el Bosu no es lo más adecuado. Pero intento cambiar el mensaje, que ese mismo lenguaje yo lo he utilizado para visionar y ese no es el camino. O sea, el camino es ayudar. Oye, ¿a ti te ayuda a montarte en un box y hacer 50 sentadillas? Desde que lo hago no me he lesionado. Joder, pues yo, por mucho que me enseñes un metaanálisis, digo, ole tú. Ya Porque está. además hay que tener en cuenta, y yo esto también lo digo mucho con el tema de la suplementación. No es que el placebo, bueno, es que el placebo no es poco, ¿eh? O sea, Muchas veces es más el placebo que otra exacto, cosa. o sea, superar al placebo no es poco. Sí, Y la gente a veces creo que no es consciente del efecto que puede tener el que tú le digas a una persona, esto está bien, o esto está mal, o no hagas esto porque, o haz esto porque. Al final yo tengo aquí un montón de procedimientos mentales que si los voy ordenando con ciertas herramientas y que al final lo que me ayuda es a yo estar convencido de mi plan y a trabajar mi plan, joder, el otro día lo hablábamos en el máster de RV de Powerlifting, sí. decía Rubén que los rusos y los soviéticos, pues uno de sus puntos fuertes de la programación es el patriotismo que tienen y de la fe que llevan y del Claro, a orgullo que es para ultranza. ellos un campeonato. Joder, pues igual que si tú estás compitiendo y tienes más o menos público, ¿no? Claro, Por ejemplo, pues esto es lo mismo. Yo claro, ahí tengo algo que a priori no debería tener nada que ver con el rendimiento, que no es algo técnico, que no es algo en teoría fisiológico, pero que claro que es fisiológico, aquí me estoy estimulando a nivel neurológico, como tú comentas. exacto, exacto. Si al final es entender que
Si esa vía ayuda, ¿por qué no utilizarla? Y si esa vía además muestra unos resultados que son a veces apabullantes y que no tienen comparativa con las terapias más convencionales, por decirlo de alguna manera, coño, es simplemente tener la mentalidad abierta. Pero ahí es lo complicado. O sea, hay gente que deja de querer aprender y son gente que luego no suma. Yo lo único que intento es siempre sumar, porque al final estar en una constante lucha por ver con el propio ego o una constante lucha con, mira ese lo que hace, ese no es el camino, por lo menos para mí. Yo lo único que quiero es, además, ahora voy a ser padre dentro de poco y se lo digo a todo el mundo, tranquilidad. O sea, y para mí la tranquilidad es hacer las cosas lo mejor posible y así conseguir luego tener esa tranquilidad. Si no es como, bueno, Y ya por cerrar esta parte, y ahora vamos a lo que la gente realmente quiere escuchar, que es política, ¿qué consejo le darías tú a las personas que, como has dicho, han tenido malas experiencias con la fisioterapia y están un poco ahí de, ay, es que prefiero no ir al fisio, a ver si se me quita, a ver si tal? ¿Qué consejo le daría? Más marketingiano, sin entrar tampoco en polarización. relativamente sencillo, es decir, va a haber mejores y peores profesionales. La cuestión o algo que siempre la gente destaca de nuestro servicio es, coño, vosotros invertís, por no decir gastar, invertís el tiempo en conocerme, ¿no? En valorar XXX. Y eso nunca lo habían hecho conmigo. Y es algo que a mí me sigue llamando mucho la atención porque entiendo que cada vez hay más fisioterapeutas, porque cada vez hay más universidades y por lo tanto más grado de fisioterapia, pero sin embargo, en la mayoría de clínicas, por ejemplo, en mi entorno, en Málaga mismo, igual que he pasado varios años en Madrid, todos los pacientes me decían lo mismo. Dicen, es que nadie ha tenido todo el cuidado que tú tienes a la hora de entender qué me está pasando. Entonces, que busquen a un profesional que se siente delante de él o de ella e invierta el tiempo en conocer antes que en tocar o antes que en yo te voy a quitar tu dolor. El dolor no se quita, el dolor es una experiencia de hecho que dispara ciertas áreas emocionales y eso no se quita porque sí, pasan unos procesos neuroquímicos, neurofisiológicos y para eso no, normalmente no es toco un tic, que es lo que muchas veces espera la persona. Y yo siempre digo que incluso aunque parezca muy rápido, porque yo hay veces que quito eh, dolores muy rápido, no es porque yo los quite, es que tocamos ciertos receptores o ciertas áreas, pero gracias a la valoración y a la evaluación inicial. Entonces, simplemente que le den a la oportunidad ese tipo de fisioterapia donde intentamos saber uno o varios orígenes y a partir de ahí evolucionar y sobre todo trabajar como está pasando últimamente y creo que es algo por lo que va a crecer a diferentes niveles la nutrición, la fisioterapia, que es el delegar y que, oye, hay un espectro de pacientes que tienen inflamación crónica y que tiene problemas digestivos. Mi paciente no va a mejorar porque yo le haga 7 técnicas en la espalda. No, va a seguir teniendo dolor lumbar, dolor referido, dolor tal. Pero es que no hay mucha evidencia del dolor somatovisceral con no sé cuánto. Yo estoy harto de ver gente con problemas digestivos que cuando se le mejora microbiota, bla, 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 o mejora simplemente ciertos parámetros a nivel nutricionales, desaparece su dolor lumbar y ha ido a 200 fisioterapeutas. Entonces es como, chicos, que no por eso vamos a tener que dejar negocio, ¿vale? Que el negocio precisamente está en saber trabajar en comunidad. Sí, es que además eso nos pasa a todos. A mí me pasa al revés. Yo estoy harto de ver a gente con patologías digestivas que en el momento en el que empiezan a trabajar el estrés y todo el rollo, la gran parte se va. A lo mejor después tienen que tratar el problema, porque claro, una cosa es la raíz del problema y otra lo que ha causado, pero yo pues, nada más quitando la raíz ya normalmente después el problema va solo mucho más fácil. El tema candente. Por un lado, tú eres un tío que te encanta el mundo de la empresa, Mm. eres un tío que lleva muchos años trabajando y ganando dinero de autónomo, sobre todo. También has estado a cuenta propia, tú, perdón, a cuenta ajena más de una vez, ¿no? Y alguna vez, si no me equivoco, incluso la has compaginado. Sí, en mis inicios. Luego ya me hice autónomo, no sé cuántos años llevo como autónomo, pero Vale. Entonces, la primera pregunta, ¿cómo ves el entorno, al menos tuyo, en cuanto a emprendimiento en el país? en el mundo de la fisioterapia, Sí, bueno, tenemos una ventaja, diría la única económica, que es como estamos en sector salud, pues no tenemos IVA, pero luego al resto de niveles como otros sectores, o sea, muy negro, muy crudo, porque al final cada vez hay mayor sometimiento de impuestos y esto supone que cada vez se tiene menos beneficio. Aquí solo hay dos opciones, meter el gravamen al cliente final y eso hace que obviamente se encarezca tu servicio. No todo el mundo lo puede hacer, sobre todo en el ámbito, por ejemplo, de la fisioterapia, al final las sesiones medias, en cuanto pasas de los 40 a 45 euros la hora, ya la gente empieza a decirte que eres caro. Bien. Y en mi caso, por ejemplo, que pues ya estoy casi más rodando los 100 euros por hora,
Bueno, de hecho no trabajo ni una hora, trabajo 45 minutos, pues claro, la gente dice que eres muy caro. Entonces ahí es un poco lo que siempre hablamos de qué percibe el cliente final, pero ahí es donde obviamente yo siempre abogo o animo a mis compañeros a que no podemos seguir haciendo lo mismo, de ahí un poco enlazado a la parte anterior, que tenemos que diferenciarnos y dar más resultados y así no necesitar estar vendiendo bonos de innumerables sesiones, sino dar resultados en poco tiempo para poder dignificar más nuestra hora de trabajo. Claro. Yo esto ahora lo empalmaré, no quiero aterrizarlo luego, pero el punto que yo veo aquí es el siguiente. La fisioterapia, en teoría, está cubierta por la seguridad social. Hay una parte que está, vamos a hablar, digamos, o vamos a distinguir los seguros privados, que cuando pides una baja, tal, te dan X sesiones en un tipo de fisioterapia que además todos habremos pasado, que son circuitos donde se ponen ciertas aparatologías y al final el fisio, si tiene el tiempo, te da 5, 10, 15 minutos de terapia manual, donde normalmente además no se puede utilizar algunos tipos de herramientas como por ejemplo la punción o otras herramientas porque no, además se desaconseja por el médico rehabilitador y donde además la valoración no la realiza el fisioterapeuta, sino que viene diagnosticado, como en la mayoría de casos, porque nosotros no hacemos diagnóstico, pero donde tú solo puedes trabajar acorde con lo que te ha dicho el médico rehabilitador, que en muchas ocasiones tiene aquí una contractura, ¿bien? O una cervicalgia crónica o una trapezalgia crónica, que es algo que yo he leído en informes bueno, se te ponen los vellos de punta y se te pone hasta mal cuerpo porque dices tú, estamos en 2024 y esto sigue igual. Entonces, eso es la parte privada. Por la seguridad social, igual, si tienes baja también te mandan como a mutuas. O sea, lo que tienen es normalmente acuerdo de colaboración desde el sector público al privado con diferentes mutuas. Pero es ese circuito del que hablamos. Y ya la opción que le queda al usuario o al cliente tipo es buscarse su fisio, depende de confianza. Es que es lo que pasa aquí. Tú sabes que soy muy liberal también, igual que tú. Entonces yo aquí siempre me hago la misma reflexión. Yo estoy pagando impuestos por una sanidad pública, sí, requiero de unos servicios y por lo que hemos hablado en la primera parte, podríamos decir que tú trabajas la salud. Sí. Ya no solo que no trabajes, solo que trabajes la no enfermedad, que también, que es de lo que más se encarga la medicina pública, queramos o no, sino que trabajas la promoción de la salud. El rendimiento podríamos separarlo de ahí, ¿no? Que yo no lo separaría, pero bueno, podríamos hacerlo. Entonces, siempre me da coraje y llego siempre a la misma reflexión de, joder, le estoy quitando yo al fisioterapeuta recursos económicos, por lo tanto tiene que hacer un servicio más caro, justificando que en parte va para sanidad. Pero por otro lado, al cliente o al paciente, o en este caso al ciudadano promedio no profesional, le estoy quitando una parte de su riqueza con impuestos, vendiéndole que tiene un seguro público de salud o una sanidad pública donde tiene el servicio de fisioterapia. Claro, así visto dices, joder, tiene sentido. ¿Cuál es la práctica? Pues que aquí no hay un match, aquí no hay una relación directa ninguna entre lo que yo pueda necesitar y lo que yo estoy realmente obteniendo. Pero este círculo cada vez se va volviendo más vicioso porque a mí me quitan más impuestos con la justificación de la sanidad, pero el profesional al que necesito acceder lo tengo más lejos porque me es más caro. Y ya ni te hablo si yo, por ejemplo, te mando un cliente y me dice, joder, no, si es que también tienes una patología digestiva, te hace falta un nutricionista. Coño, si el nutricionista tampoco está bien cubierto por la seguridad social y te dice el nutricionista, no, te tienes que hacer estas pruebas. Joder, si estas pruebas tampoco están bien cubiertas. Realmente, ¿a dónde llega el dinero que se me está quitando para trabajar por mi salud? Y lo más duro para mi gusto es, ¿por qué la tendencia es que cada vez no se trabaje por mi salud, sino como mucho por la nueva enfermedad? Entonces, por empalmarlo, tu visión como fisioterapeuta privado que cada vez tiene que tener sus servicios más caros y que cada vez ve como chavales, porque tú también te encargas de formar un montón, tienen que emprender, tienen que trabajar y todo por un servicio que es muy, muy necesario, pero que cada vez está más grabado. ¿Cómo te enfrentas a eso, tío? Hombre, el futuro es negro. O sea, no hay, yo aquí no voy a hacer o decir consignas
positivas del mundo de Walt Disney o Mr. Wonderful, cuando aquí no hay tipo de cambio y ya no se trata de un cambio de color político, que es un poco por lo que ya la mayoría de gente, cuando tú te acuñas diciendo, oye, yo soy liberal, liberal conservador, da igual, ya pones la etiqueta y ya automáticamente ya tienes a la gente de una sección o de otra, pues señalándote con el dedo diciendo, tú eres esto, tú eres otro. Otra cosa, yo siempre digo la frase porque creo que además así, después de la entrevista que ya va siendo larga, a lo mejor despertamos alguna neurona y digo una frase que me gustó mucho de Formiga Linier, que es que cuando siempre te tildan de izquierda o de derecha, yo siempre digo lo mismo, digo, yo no soy de izquierda ni de derecha, soy del coño de mi madre y de la naturaleza. Porque llega un momento en el que cansa muchísimo el que utilicen algo que está creado desde, no sé si era el siglo XVII o XVIII, que es la polarización de masas. Y es jugar simplemente con parte de la psicología y con parte de la geoingeniería social para siempre enfrentarnos a gente que, como yo digo, somos muertos de hambre. Es decir, no estamos en África, tenemos comida, tenemos para gastarnos mucho dinero en un móvil, pero que luego si queremos simplemente tener un sueño muy digno que esté en una casa, nos tenemos que hipotecar de por vida. O si queremos un coche que se salga un poco de 15.000 euros, tenemos que hipotecarnos también. Y para todo tenemos que pedir créditos. Entonces, España a nivel de a nivel de educación económica ya se ha visto que es de los países más pobres de toda la Unión Europea, no tenemos ni idea de finanzas, no tenemos ni idea de economía. Yo el primero, que lo único que pues mi inquietud hace que cuando tienes un negocio y ves que estás en pérdidas constantemente y solo tienes que pagar seguros sociales al Estado, tal, y ves lo poco que te queda de beneficio y dices tú, joder, es que ya no es lo que mucha gente se piensa de no, es el 20, es el 30, ¿no? Hay veces que si tú pones a poner todo lo que pagas por el beneficio que te queda, dices tú, claro, es que es normal que todos queramos. Claro, ahí es donde quería aterrizar yo. O sea, para un tío como tú, que se dedica a la salud, que tiene que facturar no lo que gane, sino lo que factura, que tiene, porque tienes un ticket medio alto, porque tienes trabajadores a tu cargo, o sea, la facturación va a ser alta. A la mínima que le sumes varios trabajadores, la facturación es alta. ¿Cómo de lícito ves tú la ilusión, fiscal? ¿Y hasta qué punto ves tú, sobre todo, necesaria y ética la elusión fiscal cuando ves que con el dinero que te roban coactivamente, no es que no se esté promocionando la salud como tú haces, sino que se están promocionando cosas malsanas y cosas que realmente sabemos que van en contra de la naturaleza y de la salud humana? Claro, es simplemente un principio de supervivencia, es decir, cuando tú ves que incluso intentando hacerlo todo de manera, porque estamos hablando de eludir de manera legal, no de manera ilegal, al final es algo que te va a salir por supervivencia. O sea, por eso el que haya siempre una caja A y una caja B, por eso el que tú siempre luches por tener algo de beneficio de X manera, porque si no, es que no te da. O sea, no hay otra manera. Por eso intentan siempre perseguir a la pequeña empresa, no a la gran empresa que es intocable, sino a las pequeñas empresas que estamos intentando y que somos los que literalmente levantamos el país. Y bueno, es que no hay otra fórmula. O sea, a mí me encantaría decir que vivo en un país donde se me facilita todo, donde gracias a eso me ha ido bien la vida, pero no, yo lo que me doy cuenta es que salvo que yo escale mi negocio, busque vías y opciones, esté constantemente siempre leyendo e informado y, por tanto, percibiendo la amenaza, ¿vale? Porque yo siempre me siento en amenaza, por mi dinero, obvio, pues gracias a eso es por lo que vas subsistiendo y por lo que vas viendo compañeros que se quedan un poco, por ejemplo, volviendo a la primera parte de la entrevista, en cosas más convencionales y dices tú, coño, claro, es que yo tengo compañeros que me dicen, cabrón, pero es que a ti te va un montón de bien. Digo, claro, me va un montón de bien porque yo llevo formación, porque cada vez cobro más cara a la hora, por diferentes estrategias que yo he ido tomando en el tiempo, porque si no estaría ahogadísimo. Bien, yo salí de la carrera como salimos todos, cobrando, como yo digo, lo mínimo por hora y si yo empecé a cobrar en el primer gimnasio donde trabajé 5 euros la hora, que era cambio, bueno, ya llevamos unos años con el euro, pero eran 5 euros, que 5 euros la hora hace 20 años era una basura igual que lo soy, ¿no? Pero es como la única vía que nos dejan, es la única escapatoria legal que tenemos. Mm. Yo, personalmente, cuando abrí mi negocio, me cambió totalmente la percepción. Cuando me lo cerraron por la pandemia, porque tú sabes, nosotros abrimos en enero del 20 y en marzo nos encerraron. Entonces, se nos dijo que nos habían cerrado por salud. Y yo dije, joder, pero si yo me encargo de trabajar la salud de la gente y de mejorar la salud,
¿con qué excusa me cierras mi negocio si me está diciendo que es por salud? Y además no fue solo la primera, porque la primera fue un momento muy de incertidumbre, ninguno sabía muy bien lo que pasaba, a mí me lo hicieron 2 veces. Y a la segunda ya fue como, no, perdona, todo lo que yo creía y todo lo que yo tenía en mi mente de cómo funcionaba un país o cómo funcionaba la ley o cómo funcionaba la economía, me cambió. O sea, de un día para otro, bueno, de un día para otro no me cambió, de un día para otro me nació la inquietud de querer saber cómo funcionan las cosas y cómo funciona el mundo. Entonces, por seguir un poquito, porque estoy cortando que se nos va aquí ahora, yo lo sabía. Hablando de cómo funciona el mundo, cuéntame, ¿qué opinión tienes de lo que ha pasado en Argentina? Bueno, es un cambio que para muchos, sobre todo los que sean de un color, pues es que ha llegado, no sé, lo peor, igual que pasó con Trump, igual que para los que tengan una mentalidad más neoliberal, pues creen que ha llegado la salvación. Yo lo que tengo al final muy claro es que la mayoría de, bueno, no todos los políticos son títeres, porque siempre están ceñidos a un poder superior, que es al final el poder financiero y que, bueno, son nombres, son personas que ponen, que yo espero que obviamente, ojalá, y por todos los argentinos que nos vean, pues lo hagan mucho mejor que todos sus antecesores, pero como estamos igual en la misma situación en Francia, en España o en otros países, donde aunque cambien un poco mínimamente el color, o como la esperanza que había en España con que a lo mejor cambiase a Vox o que volviese otra vez el PP y que hubiera, claro, aquí yo lo que estoy harto de escuchar es un poco es, claro, es que yo soy empresario y a mí me viene mejor que esté a la derecha, poner, ¿no? Y dices tú, pero bueno, es que yo no conozco a nadie empresario que realmente haya celebrado algo de una manera clara porque se hayan, si cada vez tenemos igual, o sea, según ha ido pasando cada candidatura a los 4 años, lo único que han hecho a los autónomos o a las pequeñas empresas es aumentar los gravámenes. Yo no recuerdo, o sea, ya llevo unos cuantos años, tendría que remontarme y hablar con, que a veces hablo, ¿no? Con gente que lleva ya con empresas de 50 o 60 años. Y ellos siempre te dicen lo mismo, dice, a ver, supuestamente ha beneficiado más que haya un partido o tal, pero que eso es supuesto. Además, aquí, concretamente en España, en Latinoamérica es verdad que funciona algo distinto, la derecha y la izquierda, pero aquí todo es estatismo e intervencionismo. O sea, dentro de lo que yo pueda meterme más en tema social, la realidad es que a nivel económico, joder, solo hay que ver una cosa. ¿Cuál es el mayor ejemplo, cuál es el mayor problema de la economía española? El sistema de pensiones. ¿Algún político ha hablado del sistema de pensiones con un mínimo de luces y de matemáticas delante? Absolutamente ninguno. ¿Por qué? Porque todos hablan de estatismo. Por ejemplo, otro ejemplo, ¿vale? Viene Vox y dice, no, vamos a quitar las autonomías. Bueno, ¿me vas a quitar la autonomía para qué? ¿Para más nacionalismo? ¿Para más estatismo? ¿Para más centralismo? Para eso no me las quites. Para eso no me las quites. Además, esto es como una vez que ya está hecho el gasto, hace poco cambiaron, no sé si tuvisteis noticia, cambiaron desde el kilómetro cero, porque se quejaron desde Cataluña de que toda la red de kilometraje nacional estaba mal puesta, porque no sé si partía del punto cero de Madrid y a ellos no les gustaba la lucha. Cambiaron toda España con los miles de euros tal, y ahora otra vez están diciendo que el trazado estaba mal y querían volverlo a cambiar. No sé cuántos millones ha supuesto cambiar todo el trazado de numeración en todos los carteles de España, pero eso es lo que está pasando constantemente. Es decir, aunque tengas una cosa ya que has hecho y funciona mal, por ejemplo, el Ministerio de Igualdad, vamos a suponer que está bien o mal, da igual, ya está montado, o sea, el chiringuito ya está montado, cuesta millones. ¿Quiero desmontarlo? Otros tantos millones en desmontarlo. Pero porque ellos sacan el negocio de decir que han quitado un negocio. Joder, con la Junta de Andalucía, aquí hemos mamado 40 años del PSOE. Llegó Juanma Moreno y el primer gasto que tuvo fue cambiar el puto logo de la Junta. Estaba en los portátiles. Vamos a ver, máquina. ¿Qué necesidad tenías tú de gastar dinero en eso? ¿Por qué? Pues porque tendría algún contrato con quien sea, no lo sé, me da igual, pero es un gasto idiota. Exacto. Entonces, siguiendo por el tema de Latinoamérica, parece que, digo parece porque yo aquí tampoco voy a hablar con ninguna capacidad, pero parece que en Latinoamérica pues está mucho peor que aquí y también parece que las decisiones más extremas están naciendo allí. Claro. Bueno, Bolsonaro, para mi gusto, eso sí es algo más conservador, más derecha, pero bueno, por ejemplo, en El Salvador, la política de Bitcoin, que no está bien aplicada para mi gusto, pero bueno, lo tenemos ahí. Ahora ha aparecido Milei, que veremos a ver qué pasa. Yo, por ejemplo,
soy fan, pero soy fan al final de sus políticas y de la teoría, de lo que pasa en la práctica hay que verlo. Porque el principio del liberalismo es que el político tiene que tener poco poder. Ahora mismo Milei le han dado una cantidad de poder que lo flipa. Luego, lo que pase de aquí a X años, si él verdaderamente se ha quitado poder y ha adelgazado al Estado, oye, pues habrá que verlo. Pero ahora mismo no te puedes arriesgar. Entonces, desde ese contexto, volviendo al tema de El Salvador, ¿dónde ves tú las soluciones empalmando la ilusión fiscal, la libertad, opinión que te merecen las criptomonedas, las LLC, la opinión que te merecen las cosas más sencillas como me desgrabo lo que puedo, todo en términos legales, evidentemente? Nada, es la única fórmula que tenemos, sobre todo los que no podemos escalar rapidísimo nuestros negocios o los que no somos un Apple o un Microsoft, es que es la única vía, porque si no, sí que es verdad que siempre tienen la misma sensación de decir, coño, ¿y por qué no me saco una oposición? Y eso es lo que nos puede sostener más un país como España o como muchos otros, donde no es que los funcionarios ni mucho menos sean innecesarios o malos, ¿no? Es que se ha comprobado que esto no se puede sostener. O sea, no se puede sostener porque que esto es algo que, por ejemplo, me pasa con mis padres que han sido profesores y dicen, bueno, pero yo he hecho también mi trabajo y me han cobrado mis impuestos. Digo, sí, papá, digo, pero tú no creas riqueza, no generas riqueza de manera directa, no la estás generando. Tú formas, en el caso de mis padres que han sido profesores, formas alumnos que el día de mañana puede que sean ninis o no, no lo sabemos, pero no genera riqueza. Y los pocos que generamos riqueza, lo único que hacen es poner trabas continuas y constantes. Cuando le dices lo que pagas de autónomo, porque el problema está en que cada uno aquí va a su problema. Esto es lo que ha generado la sociedad de, yo siempre digo en Matrix, ¿vale? De que es, aquí solo importa lo que te pasa a ti y ya está, como Antonio y a mí como tal. Entonces, si tú tienes un problema, yo como mucho te voy a decir, mañana se soluciona, pero esto no pasa. Y entonces, como yo no me preocupa ni saber tu situación ni tú la mía, al final nunca hacemos piña y decimos, coño, pero si estamos todos igual de jodidos. ¿Por qué si estamos supuestamente, no sé cuántos quedaremos de autónomos, 7 millones, 8 millones, 9 millones, no sé cuáles son las últimas cifras? Porque en un momento dado nos decimos, se acabó. Todos nos centramos y hacemos, pues porque tú me dices ahora que es que eres de la derecha, yo de la izquierda, no somos ya colegas, el otro tal, y porque tú no estás en mi mismo sector, y es todo mentira, o sea, todos pagamos, todos tal, pero no ponemos un freno. Y como no hay límites a los que nos dirigen, pues eso es el problema, de que no hay ningún tipo de límite. Y se está viendo ahora con lo de Puigdemont y se va a seguir viendo cuando salen casos y casos de corrupción, pero nadie pone el cierre, ¿no? De decir, oye, esto tiene que acabar. Y todos asumimos que vivimos en un país de bandereta. Y esa es como la gracia de España, ¿no? No sé. ¿Cómo se controla? Pues simplemente follow the money, ¿no? Sigue el dinero y como mi ley, pues vamos a ver lo que hace y cómo está dentro de 10 años. Pues si de repente dentro de 10 años pasa como ha pasado con Aznar, al igual que ha pasado con Felipe González, que su patrimonio ha aumentado un 200.000% y tienen casas en Marruecos, casualmente, en República Dominicana, casualmente, y en X países de millones de euros, pues hombre, canta, canta. ¿Cuándo se va a cortar? Cuando nosotros, como pueblo, queramos que cortarlo, pero unificar algo que además está tan entrelazado y que nos manejan con la geoingeniería, pues es muy difícil, muy complejo. Eres un capullo porque me ha esquivado la pregunta al final de lo que opinabas sobre el Bitcoin y lo otro. Vale, vamos a ir cortándolo. Yo la última reflexión que quería que tú me hicieras es, joder, como empresario, pero sobre todo como profesional de la salud, ¿no? Y ahora próximamente como padre. ¿Realmente crees que merece la pena el sacrificio que lleva el ayudar a las personas, el tener un negocio en España de ayudar a las personas y el ser un profesional tan honesto como tú eres y que se forma tantísimo? Cuando vaya gente en un Lambo haciendo el gilipollas por tres tonterías. A ver, es que volvemos a lo mismo, la sociedad que hemos creado. Yo ya no lucho contra eso, yo lucho con que a mí me hace sentir muy tranquilo lo que hago. Creo que podría ganar dinero de muchas más maneras, de hecho lo pienso en redes sociales de hace muchos momentos. Si yo hubiese iniciado en el que yo empecé mi trayectoria, digamos, en redes sociales en una época en la que yo hacía poco que competía. Yo tenía un físico más o menos lustroso y podría haber sido de los primeros que hubiese vivido de mi imagen, pero veía que no era el camino.
De hecho, además, esto es una anécdota de la época de Power Explosive. Yo me dejé barba para parecer más feo, literalmente, porque había gente que solo se fijaba en mis tatuajes o en que estaba muy mazado, ¿no? Y por eso intenté como disimular. De hecho, en los vídeos, en algunos, incluso hasta salía con gafas, para que la gente se fijara más en el lado de conocimiento y no en el lado de muestra de estética. Entonces, vivimos en una sociedad tan vacía, tan banal, que creo que va a ser muy difícil cambiarlo de otra manera. Como mensaje positivo a la gente que sea, como yo creo, más romántica como yo, que hombre, que creo el mundo, o lo que yo me preocupa, mi partícula de molécula, es que sea lo mejor posible. Y ese es el legado que yo quiero dejar, es el mundo es una basura a todos los niveles, se mata gente en todos lados, pasan cosas totalmente que nos hacen estallar y decir, pero ¿cómo está pasando esto en 2024? No, y lo que queda. Pero en lo que me toca a mí, en lo que me toca para contigo y con la gente que tengo, yo lo que quiero es hacer bien. O sea, ya hay demasiada gente haciendo mal. Entonces, quizá eso es un fanatismo que yo tengo, que no sé si me ayuda o no, pero es no hacerlo fácil, lo que ya está marcado. Hacerlo mal lo hace todo el mundo, ¿no? Y luchar contra eso, para mí, como nos gusta tanto Marvel y toda la ciencia ficción, creo que eso es lo que me baso. Bonito mensaje para cerrar, que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pues listo, tío, vámonos a comer. Un placer enorme. Muchísimas gracias. Hasta luego.